Apocalipsis capítulo 7. Vi otro ángel que venía del oriente y que tenía el sello del Dios viviente. Este ángel gritó con fuerte voz a los otros 4 que habían recibido poder para hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que así fueron señalados: 144,000 de entre todas las tribus israelitas. Después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Todos gritaban con fuerte voz: La salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con la frente, y adoraron a Dios diciendo: Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el poder y la fuerza sean dados a nuestro Dios por todos los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos me preguntó: ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? Tú lo sabes, Señor, le contesté. Y él me dijo: Estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál caridad nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no es manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que si Él apareciere en nosotros, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todo lo que habita en él. ¿Quién llegará hasta el Señor? ¿Quién estará junto a él? El hombre de manos puras y de limpio corazón, el que no da culto a los ídolos, ni jura en falso, ni maltrata a sus hermanos. Ese recibirá la bendición de Dios, y su nombre será grande entre los hombres. Que se levanten todas las puertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, nuestro verdadero Rey. El Señor, que todo lo puede. Aleluya, 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 aleluya. Viendo a la muchedumbre, subió al monte, y después de haberse sentado, se le acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos,
porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y persigan, y mintiendo digan contra vosotros todo mal por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será abundante en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las notas características de nuestra Iglesia Católica es la santidad. En el credo largo, el credo llamado niceno-constantinopolitano, se dan las características propias de la verdadera Iglesia. Es una, santa, católica, apostólica. La santidad es una característica de la Iglesia. Y la Iglesia es santa por su fundador. La Iglesia es santa por el Espíritu Santo que le alienta. Y la Iglesia es santa por aquellos miles de hombres y mujeres cuya virtud sirve de inspiración y sirve también de motivo de confianza para todos los demás creyentes. Sí, la Iglesia es santa. Por supuesto, la santidad de la Iglesia no es lo que ocupa con mayor frecuencia los titulares de los periódicos. A los medios de comunicación les interesan sobre todo los escándalos. Y por eso, con un solo sacerdote que cometa un grave error, ya tenemos para toda una fuente un verdadero torrente de noticias que ocupará las páginas y sobre todo que ocupará la mente de muchos durante mucho tiempo. Y si es un sacerdote entre 1000, los otros 999 no serán noticia. La virtud callada de ellos, su victoria cotidiana sobre la tentación, sus esfuerzos por crecer en la vida espiritual, esos no saldrán en los periódicos. Pero además de los sacerdotes, la santidad está llamada a crecer en todo el pueblo de Dios. Este es uno de los logros más interesantes del Concilio Vaticano II. No es que no se supiera antes, es que tal vez faltaba recordarlo con mayor fuerza, con mayor convicción y alegría. La santidad es la vocación propia de todos los bautizados. Escuchémoslo bien. Por el solo hecho de haber recibido el bautismo, con esas aguas hemos recibido también el llamado a ser santos. Aquello que dice el libro Levítico se aplica con propiedad a todo el pueblo de Dios. Seréis santos, porque yo, el Señor, soy vuestro Dios, y os he escogido para que seáis míos. Y también las palabras de Cristo: sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Este llamado a la santidad resplandece especialmente en aquellos que popularmente llamamos los santos, como Santa Teresa, San Francisco de Asís, San Martín de Porres, Santo Tomás de Aquino, San Pablo Apóstol. Lo que nos recuerda la fiesta de hoy es que en un número muy grande, mucho más de lo que podemos imaginar, hay muchos que en el anonimato, en el silencio, sin aplauso ni reconocimiento alguno,
han buscado ser fieles a Dios, y muchos de ellos, lo creemos firmemente, están ahora gozando de su rostro. La Iglesia es santa. Nosotros somos llamados a la santidad, y en medio de nosotros, en una abundancia que puede hacernos maravillar y sonreír, Dios sigue haciendo su obra. Que seamos fieles a nuestra vocación y mostremos con mayor claridad quién es el Dios que nos ha llamado y cuánto ha hecho por nosotros. Estamos tan acostumbrados a encontrar miserias y decepciones en la especie humana. Y vivimos en unos tiempos tan duros, tan absurdos, que verdaderamente parece imposible. Sobrecoge nuestra mente sentir lo que nos dice la carta a los Hebreos hacia el final. Hay una nube de testigos que nos rodea. Sentir que estamos rodeados de santidad. Y eso es lo que nos dice la fiesta de hoy. Un enunciado que desafía nuestra mente, un enunciado que casi no se lo puede creer el corazón. Estamos rodeados de santidad. El bien parece a veces tan escaso, el mal tan fuerte, el bien tan frágil, el mal tan contundente. El bien parece cosa de aficionados y el mal asunto de profesionales. Nos parece tan desigual la vida. Son tantas las diferencias, son tantas las flores que mueren sin abrirse, que la fiesta de hoy nos deja sin palabras. Nos invita hoy la Iglesia a celebrar el milagro de la santidad, la presencia viva del Espíritu de Dios, que ha tomado victoria de tantas vidas. Y nosotros sentimos admiración y sentimos gratitud, sentimos nuestra pequeñez, sentimos nuestra indigencia, pero tenemos derecho también a sentir felicidad. Desde la otra orilla nos saludan los que ya llegaron al puerto. Y por un momento es bueno y bello abrir los ojos del corazón y pensar en todos esos que Cristo se llevó en su cortejo glorioso hacia los cielos. Pensar en ellos, saludarlos con amor y con gratitud, saludarlos con esperanza. Desde esta orilla, desde esta tierra, yo quiero saludar la patria de los bienaventurados. Esos que por pobres, por mansos, por llorosos, por hambrientos, por perseguidos, esos que no servían,
esos que estaban ahí ante los ojos de Cristo, estaban en su corazón. Y porque entraron al corazón de Cristo, se fueron con Cristo cuando Cristo se fue al cielo. Ven, Señor, con la gracia de tu Espíritu. Ven sobre nosotros. Puebla de santidad esta tierra. Tú nos reuniste hoy aquí, Señor. No vayas a permitir que nadie falte en la mesa del banquete. Tú nos ganaste a precio de tu sangre. No vayas a permitir que nadie te quite lo que es tuyo. Compartamos alguna palabra de reflexión sobre la segunda lectura, que en esta solemnidad de todos los santos suele recibir muy poca atención. Y es una lectura preciosa de la primera carta de Juan. En ella se nos declara nuestra filiación divina, pero hay una frase que es un poco misteriosa y que tiene bastante enjundia, bastante sustancia. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Él es Dios. Ahora somos hijos de Dios. No se ha manifestado lo que seremos. Cuando se manifieste, cuando Dios se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Esto es muy interesante, eso de volverse semejantes a Dios porque podemos ver a Dios. La explicación que da la teología clásica de eso es que cuando nosotros vemos o entendemos a través de lo que se llaman las especies, es decir, la impresión que nos formamos de las cosas inteligibles en nuestra mente. Tenemos una idea de las cosas y eso nos sirve de mediación para trabajar con las cosas, para gustarlas, para comprenderlas, para utilizarlas. Esa es la especie inteligible que tenemos en nuestra mente. Pero sucede que cuando Dios se manifieste, cuando llegue el final de la historia, cuando seamos invitados a esa revelación definitiva, cuando ya no haya más que preguntar, en ese momento, entonces, ya no va a haber una especie inteligible que sirve de mediación entre la mente que conoce y la realidad conocida. En las palabras de Santo Tomás, la especie inteligible va a ser Dios mismo. Es decir, nosotros vamos a conocer a Dios a través de Dios mismo. Y por supuesto eso significa que nuestro propio ser tiene que ser transformado porque ya no es el tipo de conocimiento que es adecuado a nuestra naturaleza, sino que es el conocimiento infuso. Algo de eso gustan aquellos que tienen el don de la ciencia infusa, uno de los dones del Espíritu Santo. La ciencia infusa es como una anticipación de la visión beatífica. En la ciencia infusa, el Espíritu Santo reemplaza la especie inteligible para un caso particular, brindando así un conocimiento que de suyo sería inaccesible. En cambio, lo que va a suceder en la visión beatífica, en esa visión final de Dios, es que el conocimiento que tengamos de Dios mismo lo va a dar Dios mismo. Es como ciencia infusa, pero ciencia infusa de Dios hasta donde es posible recibirla para la criatura. Para que eso suceda, entonces, tiene que Dios vertirse completamente en nosotros. En las palabras del teólogo Karl Rahner, es la autocomunicación definitiva de Dios. Es la consumación de la obra toda de la gracia que ha empezado mientras vamos caminando en esta tierra. La gracia es anticipación, es como
es como un saborear la muestra, es las arras, dice San Pablo. La gracia es las arras de la gloria. Entonces, en la experiencia de la gracia y en la experiencia de los dones del Espíritu Santo tenemos un principio de lo que va a ser esta visión. Los teólogos de Oriente la describen en términos de una deificación, ser transformados en Él. Por supuesto, este es un destino maravilloso, hermoso, glorioso. Significa ser colmados más allá de todo lo que podemos imaginar y de todo lo que podemos imaginar pedir. Significa ser llenos de la misma alegría que Dios tiene y es. Y entonces el apóstol nos dice, todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Es decir, el objetivo de esta grandeza de nuestra vocación, el objetivo de Dios al dejarnos conocer esta grandeza de nuestra vocación, es que nosotros tomemos en serio que esa es nuestra casa, que ese es nuestro camino, que para allá vamos, que todo lo demás es secundario, que todo lo demás termina. Esa fascinación por lo eterno, esa fascinación por lo infinito, acompañó sin duda el corazón de San Agustín cuando hacía esa pregunta que también nos la dijeron en nuestros años de formación, qui doc ad eternitatem. Esa frase es la que permite darle el valor justo a todo lo que nos sucede. Lo bueno, para que no nos seduzca, lo malo, para que no nos asuste. Que Dios el Señor, en este día tan hermoso, renueve en nosotros lo mejor de nuestra vocación. Renueve en nosotros lo mejor de nuestro entusiasmo. Decía alguno de ustedes en la reunión que acabamos de tener, a veces parece que no nos creemos lo que somos. Estamos como agachados, como acomplejados, y no ha de ser así. Que esta fiesta bellísima nos renueve nuestra vocación, nos renueve la alegría de emprender ese camino que es el camino de los santos, y que nos aliente en esperanza para hacer realidad lo que dice la lectura, el que tiene esperanza en Dios se purifica a sí mismo. Es muy difícil renunciar a seducciones e ídolos y todos los tenemos. Es muy difícil renunciar porque sí. Pero si existe la virtud de la esperanza, si ella ha anidado en el corazón, entonces sí que es posible, porque la esperanza es hermana de la fortaleza, nos da ese vigor para dejar de lado lo que estorba y para asumir pronto lo que hace falta.